¿Sabías cómo se celebraba la Pascua anteriormente? ¿Sabes de dónde proviene ese término? ¿Sabes que la Pascua es la celebración moderna de lo que era el Pesá bíblico anteriormente? Vamos a estar desenterrando muchas inquietudes y vamos a estar respondiendo muchas preguntas en este programa especial. Tu servidor, el Roe Osmar, de Ministerios Monte de Sion. Quédate hasta el final. Según el diccionario Strong, probablemente usted haya escuchado esta palabra anteriormente o probablemente no la ha escuchado. Probablemente hemos escuchado lo más familiar que es para nuestros oídos es la palabra Pascua, pero inicialmente se llama Pesá. Según el diccionario Strong y el uso bíblico, el significado principal es paso o pasar por alto. La raíz verbal proviene de que significa saltar, o sea, pasar por encima, cojear o eximir. No se trata solamente de un paso lineal, sino del acto de omitir o perdonar. En el contexto del Éxodo, se refiere específicamente a cuando el poderoso pasó por encima de las casas de los israelitas en Egipto, protegiéndolos de la plaga. ¿De cuál plaga estamos hablando? De la última plaga que azotó al pueblo de Egipto, donde Yahweh le dijo a Moisés que fuese y hablase con Faraón de que iba a herir de muerte a quienes, a todos los primogénitos de esa nación, de ese reinado de Egipto. Ahora bien, Pesá en hebreo consiste en tres letras. La letra P, la letra Samek y la letra Yet. Son tres letras. Cada letra tiene un significado en hebreo. El lenguaje hebreo, cada letra tiene su significado especial. En este caso, como son tres letras, yo investigué, significa lo siguiente. La letra P, que es como una G invertida, significa boca, representa el acto de hablar, soplar o expresar. La siguiente letra, que es Samek, significa apoyo, estaca, representa un soporte, un escudo o algo que sostiene. Y la última letra es la letra Yet, que es como una N, significa muro, significa cerca, representa una separación, una pared o un lugar protegido. Se puede entender como un redil. Y si nosotros acuñamos todos estos significados, yo creé aquí un pequeño concepto y decir pesab es como decir esta frase, es una palabra convertida en un acto profético que activa un escudo de protección para los que se encuentran resguardados en el redil. Más o menos eso es lo que significa esa palabra, pesá. Es una palabra convertida en un acto profético que activa un escudo de protección para los que se encuentran resguardados en el redil. Y no está lejos de la verdad. Vamos a leer ahí Éxodo. Hoy vamos a estar leyendo bastante palabra, como siempre, porque es que todo tenemos que respaldarlo con la palabra. No nos vamos a inventar nada. Amén. Sino que vamos a estar hablando directamente de lo que dice la palabra. En Éxodo capítulo 11, versículo 4, vamos a leer desde el 4 hasta el 7. Se lee de la siguiente manera. Dijo pues Moisés a Yahweh, ha dicho así. Dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así. A la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Este versículo es clave y lo vamos a estar analizando más adelante. Practicar
las fiestas nos libra de juicios. Eso es lo primero que debemos entender. O sea, cuando nosotros practicamos las fiestas y cuando practicamos Pesá, nos está librando de juicio. En Éxodo capítulo 5, versículo 3, dice, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. O sea que de verdad que es un redil, de verdad que es un escudo cada vez que nosotros celebramos o decidimos celebrar las fiestas. Y estamos hablando del Pesach. En Levíticos 23, a partir del versículo 1, y vamos a leer hasta el 8, se lee, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Yahweh, son las fiestas de él, de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza con la primera que dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Entonces, él dice primeramente que el Shabbat es una fiesta, es la primordial, es la primera que debe estar ahí. En el versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, no en el tiempo de quién, de los hombres, sino en el tiempo en que Yahweh dictamina. O sea, nosotros no podemos cambiar esta regla. O sea, es en el momento que Yahweh lo dice. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. ¿De qué mes están hablando? Del mes primero. Entre las 2 tardes, Pascua es a Yahweh. Aquí dice Pascua ya en la palabra. Fíjense, en esta escritura dice que es Pascua. Ya está metida esa palabra. A mí no me gusta la palabra Pascua. Y es porque esta palabra Pascua apareció mucho después. Y lo vamos a investigar ahora más adelante. Vamos a cambiarla por Pesá. Dice, Pesá es a Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea, hay otra fiesta que es la de los panes sin levadura que inicia exactamente junto con el Pesá, donde dice, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces nos damos cuenta que se unen dos fiestas. Está la fiesta de Pesá, que se une con la fiesta de los panes sin levadura. En Éxodo capítulo 12, estamos primeramente corroborando de que esta fiesta es un mandamiento. Estamos corroborando que esta fiesta es de Yahweh y que se le ha entregado a un pueblo. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fueren tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre y haráis la cuenta sobre el cordero. Hasta este punto se está explicando que el cordero se tiene que seleccionar en el día 10. O sea, una vez que inicia el primer día, ese cordero se selecciona en el día 10 y se ponen como de acuerdo a las familias para que si las familias son muy pequeñas, entonces muy grandes o muy pequeñas o muy grandes, entonces dos familias se pueden reunir y pueden compartir el cordero. En el versículo 5 dice que el animal será sin defecto. O sea, tiene que ser un animal, no es el animal que sufre, no es el animal que está enfermito, no. Era un sacrificio que se escogía lo mejor. Entonces era un animal sin defecto, macho de 1 año, o sea, era un cordero. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, porque en el día 14 es donde iba a ser inmolado, sacrificado
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre. Entonces, después de que se hacía el sacrificio, esa sangre derramada por ese corderito, la tenían que poner en los postes de los dinteles de las casas, dice el versículo 7, de los que lo habían de comer. O sea, la gente que comía del cordero tenía la sangre y rociaba o salpicaba sus postes de la entrada con, con esa sangre como una señal. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Se dan cuenta que ya están los panes sin levadura? Entonces, inmediatamente ahí estaba iniciando los panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, o sea, tenía que estar bien todo cocido, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. O sea, tenían que hacerlo de una manera como si tuviesen que salir huyendo. Esa es la manera, la palabra nos está también dando el diseño de cómo celebrar. Quiero decirles que actualmente hay muchos manuales de cómo se debe celebrar o cómo se debe hacer, que si se tiene que poner el pan así, que si se tiene que poner la cubiertería así, que si tienes que salpicar el plato así. Nada de eso estaba en esa época. Eso fue añadiduras del hombre después. O sea, la misma casa de Judá en sus investigaciones empezó a agregar. Algo que le gusta al hombre es agregar. Y empezamos desde casa. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que ya tenemos una receta perfecta y está delicioso, pero queremos inventar un poquito más? Entonces, échele más sal, échele más comino y échele... Lo hacemos a diario, el ser humano es así. Entonces queremos como que saborizar, como que nos parece incompleto y después terminamos echando a perder la receta. Y la receta del Señor es simple. Por supuesto que es una fiesta solemne, o sea, tiene solemnidad, pero entonces nosotros queremos a veces agregarle y que para darle más solemnidad. No, la fiesta tiene que mantenerse de acuerdo a lo establecido que está en la palabra. ¿Cuál es el peligro de agregar? El peligro de agregar es que empieza a suceder lo que siempre ha sucedido, que empieza lo que es el legalismo. Entonces empezamos a juzgar a las personas porque no lo celebran como lo celebraban nuestros antepasados. Lo juzgamos y les decimos, no, usted no va a tener parte en la salvación. ¿Por qué? Porque es que usted no lo celebra como lo celebraba la abuela. Usted no lo celebra como lo celebraba la tatarabuela. Y nosotros nos tenemos que alinear, es a lo que dice la palabra. Si usted está alineado a lo que dice la palabra, los demás pueden decir lo que sea. Estábamos estudiando Colosenses, dice que nadie os juzgue sobre comida, bebida, sobre la fiesta. Eso es lo que significa ese versículo. O sea, que nadie te juzgue. O sea, porque hay gente que te va a juzgar por su legalismo y hay gente que te va a juzgar por su libertinaje. Entonces no debes dejarte juzgar. ¿En qué sentido? O sea, no debes prestar atención a eso. Enfócate en seguir lo que dice la palabra y tú vas a estar bien. Y entonces dice, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Yahweh. Pues yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Era el mismo Señor, dice, que herirá a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dice pasaré. Por eso es que se llama pesar, porque es pasar por encima. Pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso es que es tan importante celebrar.
¿m? Porque cuando nosotros estamos celebrando, eso es un seguro. Aquí en Estados Unidos, cuando a uno se le vence el seguro del carro, uno ya anda nervioso. Porque dice, me chocan el carro y no me van a pagar nada. Bueno, este es un seguro, pero es un seguro de vida espiritual. Guardar el pesar, celebrar la fiesta, es un seguro de vida espiritual. Y este día os será en memoria, dice el 14. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh. ¿Para quién hay que celebrar la fiesta? Para Yahweh. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces no es una fiesta para la casa de Judá, no es una fiesta para la congregación donde usted probablemente se está congregando, no es una fiesta para Yahweh. Que nosotros nos beneficiamos de la fiesta, nos beneficiamos de esa protección, por supuesto que sí, porque es para Yahweh de Yahweh y Yahweh la comparte con nosotros. En Deuteronomio 16, desde el versículo 1, y voy a estar leyendo hasta el versículo 8, dice lo siguiente, de la siguiente manera, estamos dando bases bíblicas a la festividad. Guardarás el mes de Abib, y entonces ahí es donde pronuncia el mes de Abib, y harás Pascua a Yahweh tu Elohim. Porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto, de noche, dice la palabra. Y sacrificarás Pesá a Yahweh tu Elohim. Aquí vuelve a decir Pascua en esta versión. Sacrificarás Pesá a Yahweh tu Elohim. De las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere. Y yo quiero subrayar esto. Dice, en el lugar que Yahweh escogiere, que habite allí su nombre. Por favor, escriba ese versículo ahí, Deuteronomio 16, versículo 2, que lo quiero leer al final también. En el versículo 3 dice, no comerás con ella pan con levadura. Ahí está nuevamente la festividad de los panes sin levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. O sea, no se puede comer levadura. Pan de aflicción. Es aflicción, ¿verdad? No poder comer el pancito. Ya cuando llevamos 6 días comiendo sin pan, ya uno está, los que estamos muy acostumbrados al pan, sufrimos. Es pan de aflicción porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto y no se verá levadura contigo en todo su territorio por 7 días. Debemos recordar que las fiestas tienen un trasfondo profético. ¿Y la levadura qué significa? La levadura significa pecado. Amén. Y por eso dice que, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar el pesá en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da. O sea, no es en las ciudades que Yahweh te da. Prácticamente aquí lo que dice no es en el extranjero, sino en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre, dice el Señor. Sacrificarás el pesá por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. O sea, a esa hora es que se sacrifica. ¿Ven? A esa hora es que se sacrifica. Y la asarás y comerás. Una cosa es sacrificarla y otra cosa es comerla. O sea, en el momento en que se sacrifica, es en el momento, en la tarde, a la puesta del sol. Y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiese escogido, dice nuevamente. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Yahweh tu Elohim, no trabajarás en él. Ahora, ¿qué celebra el mundo? ¿Qué es lo que celebra el mundo? Para empezar, hasta el año 1300 aproximadamente es cuando se acuña el término de Pascua. O sea, en el año 1300 después de la venida de el Mesías es cuando sale ese término de Pascua. Por eso es que a mí no me gusta utilizarlo. Porque cuando uno dice Pascua, ¿en qué piensa uno? A ver, piensas en el conejito que pone los huevos. Para empezar, que eso es una fábula, es una mentira.
Sí. Mucho antes de que se celebrara la resurrección de Yahoshua, los pueblos germánicos y anglosajones ya festejaban la llegada de la primavera. Recuerden que la humanidad se llenó de ¿qué? De puras festividades paganas. Y la misma palabra dice, empezaste a adorar la creación y dejaste de adorar al Creador. Sucedía con las personas, empezaban a adorar el sol, empezaban a adorar las estaciones. Entonces adoraban la primavera, celebraban la primavera, celebraban el otoño, celebraban la llegada del invierno, o sea, celebraban todo. Y el Señor, bien, gracias. El creador de las estaciones, o sea, se le empezó a quitar importancia. Adoraban la luna, adoraban el sol, pero ¿y el creador del universo? Bien, gracias. Entonces, en esos pueblos germánicos festejaban la llegada de la primavera. Los anglosajones llamaban al mes de abril Eustormonat, en honor a la diosa Eostre. Yo investigué bastante esto y conseguí varias cosas que son fábulas, ¿ok? Hay muchas fábulas y es porque hay muchos creadores de libros en los primeros siglos que contaban cosas que no eran ciertas. Pero lo que sí es cierto es que todas estas festividades que el hombre se inventó fueron entregadas por el maligno. ¿Ok? Entonces fueron entregadas por el maligno y el hombre las festejaba, pero son festividades paganas. ¿Quién es Eostre? Eostre es la diosa del amanecer. El nombre Easter en inglés Oster en alemán proviene de Ostre o Ostara, la diosa de la fertilidad y el renacimiento. Sus festividades ocurrían durante el equinoccio de primavera, celebrando que los días se hacían más largos y la tierra volvía a la vida tras invierno. ¿Por qué un animal que no pone huevos? O sea, ¿por qué se popularizó el conejito? ¿No? Que es bien bonito, uno lo ve, que es bien. Sí, porque es que al enemigo siempre le gusta disfrazar las cosas, pero dicen, es que es tan tierno, es que es tan inofensivo, porque de eso se trata. El enemigo siempre va a tratar de introducir cosas que se ven inofensivas, pero a la final no son buenas. Entonces, ¿por qué un animal que no pone huevo? Porque en la antigüedad los conejos y liebres eran los primeros animales en salir a reproducirse masivamente. De hecho, vemos las comiquitas que ponen un telón, dos conejitos, se cierra el telón y se abre el telón y hay como 24 conejos ahí. Y era porque ellos tienen esa fama, de hecho, lo siguen haciendo. Eran el símbolo viviente de que la vida no se puede detener, sino que hay que reproducirse a millón. La liebre de Pascua o el Osterhaus, la tradición moderna nació en Alemania. Se decía que el Osterhaus, o sea, o el conejito de Pascua, evaluaba si los niños se habían portado bien, muy al estilo del Santa Claus, y le dejaban huevos de colores en nidos que ellos mismos preparaban. Entonces le mentían a los nenés diciéndole, si te portas bien, entonces el conejito te va a dejar. Los inmigrantes alemanes llevaron esta idea a América en el siglo XVIII, o sea, en el año 1800. Estamos hablando de 200 años atrás. Pero ¿por qué huevos? Si vamos a explicarlo todo de una vez. Porque uno dice, tenemos que saber de dónde proviene, o sea, qué es lo que estamos celebrando. No celebrarlo por celebrarlo. Ay, no, lo celebramos porque me parece cuchi, pero ¿de dónde proviene? ¿Por qué huevo? El huevo no es un invento cristiano, ni es no es un invento de la Biblia. Es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. ¿Qué culturas ancestrales tienen que ver con el huevo? Los egipcios, persas y fenicios creían que el mundo nació de un huevo cósmico, para empezar. Los persas ya se regalaban huevos decorados durante Nowruz, su año nuevo en primavera, hace miles de años. La prohibición de la cuaresma. Aquí viene otra cosa. La Iglesia Católica prohibió comer huevos durante la cuaresma. Saben que la cuaresma es lo que llaman ellos los 40 días antes de que llegue Pesá.
sea, hablando de lo que dice la palabra. Entonces eso es lo que los católicos le dicen cuaresma. Durante muchos años la iglesia dijo no se va a comer huevos en ese espacio, en esos 40 días. Pero ¿qué sucede con las gallinitas? Que las gallinitas no sabían nada de eso. Las gallinitas seguían poniendo huevitos. Y entonces las amas de casa, para que esos huevitos no se perdieran, ¿qué es lo que hacían? Ellas las agarraban y los zancochaban. Entonces, en el día de resurrección, que también lo practicaba la Iglesia Católica, ellos agarraban esos ya huevos sancochados, los pintaban de color y se los regalaban ya a los niños. Y como no habían comido huevos durante 40 días, porque era una prohibición de comer proteína, imagínate tú. Era una prohibición de comer proteína. Eso estaba registrado en la historia. Entonces, para no desperdiciarlo, la gente los cocía para que duraran y los decoraban para regalarlos el domingo de resurrección, cuando por fin podían volver a comer la proteína animal. ¿Por qué en otros idiomas o culturas es distinto? Es curioso notar que el nombre Easter es exclusivo de las lenguas germánicas, o sea, en inglés Easter y el alemán Oster. Esto significa que mientras el resto de Europa mantuvo la raíz bíblica, los pueblos del norte conservaron el nombre estacional de la diosa de la primavera. Para fines del primer milenio, o sea, en los años 900, llegando al milenio, el término ya estaba totalmente asentado en Inglaterra. Con la evolución del idioma del inglés, el antiguo Eastre al inglés medio, Easter, la palabra se fijó finalmente como la conocemos hoy. ¿Quién fue el primero en hablar esto? Si les da curiosidad. Bueno, el primero que denunció esto fue el monje Beda, el venerable, en el siglo VIII, se pronuncia Beda. Fue quien documentó que el mes de Eostre fue sustituido por la celebración cristiana, pero el nombre original persistió. O sea, ellos lo que hicieron fue amalgamar, trajeron de una cosa y de la otra, hicieron una masa y empezaron a practicar todo combinado. Lo alarmante, ¿qué es lo alarmante de todo esto? Es que actualmente los líderes de las congregaciones actuales, para mantener o captar nuevos feligreses, han permitido colar todas estas tradiciones haciendo una verdadera mezcla y dejando de lado el verdadero significado de la festividad. Por eso es que usted va a las iglesias cristianas, a cualquiera, va a ir en el día de Pesá y usted lo que va a conseguir son huevitos de Pascua. Ahora, eso fue ordenado por el Creador. Eso no fue ordenado por el Creador. Todo eso tiene un trasfondo cultural pagano que viene de una mezcla. Por eso es que se llama Babilonia. Babilonia es confusión. Babilonia es un revoltillo, es una mezcla de cosas que te hacen creer que estás bien, pero definitivamente no estamos bien. Cada una de las fiestas de Yahweh son celebraciones y actos proféticos que tienen diferentes significados. Por eso es que es importante mantener la pureza de lo que Yahweh, lo que el Creador nos ha encomendado que hagamos. En el Pesá inicialmente se nos advierte que era para recordar la salida del pueblo de Egipto. O sea, el Pesá tiene una función y vamos a leerlo en la palabra. ¿Qué dice que es Pesá y para qué es el Pesá? En Éxodo capítulo 12, versículo 14, Éxodo 12, 14, dice, y este día os será en memoria, o sea, eso es para recordarnos, para que esté pendiente en tu mente. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh ante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por otro lado, la fiesta fue la sombra profética de que el verdadero Cordero, representado por Yahoshua, vendría. Pero primeramente quiero hablarles de algo que se me está escapando aquí, porque ¿en memoria de qué? En memoria de que fue Yahweh quien sacó al pueblo de Egipto. O sea, eso es lo que nosotros debemos tener en memoria. De hecho, la casa de Judá todavía celebra esta festividad Pesá, y ellos lo que recuerdan con esta festividad es que Yahweh los sacó de la servidumbre de Egipto. Tenemos que estar muy atentos a lo que
lo que significa la fiesta para la casa de Judá en este momento. Por otro lado, la fiesta fue la sombra profética de que el verdadero Cordero representado por Yahoshua vendría. O sea, cada vez que se celebraba esa fiesta en el pasado, lo que se estaba era anunciando de que iba a venir un Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y lo anunciaban los profetas. Vamos a leer en Isaías 53:7. Isaías vivió muchos años antes de que el Mesías viniese. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahí Isaías 53:7 se está refiriendo claramente a la venida futura del Mesías, porque cuando él escribió esto, no, el Mesías no había llegado, era solamente una promesa. Pero ya en los evangelios, en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Yahoshua, dice, he aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Esta es una referencia directa al Cordero que sacrificaban en Pesá. O sea, ya Juan, que es el último profeta antes de que el Mesías falleciera y resucitara, ya él lo estaba aquí declarando en este versículo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19, Pedro explica que el rescate de la humanidad no fue con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso es lo que dice Primera de Pedro. Juan 19:36. Juan 19:36 dice, no será quebrado hueso suyo, refiriéndose a lo que encontramos en Éxodo 12:46, que en el Éxodo 12:46 uno de los requisitos del Cordero era que el Cordero tenía que ser perfecto y que nunca había tenido que tener una herida o un huesito roto ni nada de eso. O sea que cuando Yahoshua vino a cumplir el verdadero Pesaj, o sea, cuando el pueblo empezó a celebrar eso desde Egipto, ya se estaba preparando la venida del verdadero Cordero. Todo lo que se estaba celebrando era una simbología, era un acto profético de lo que iba a suceder después. Y Yahoshua cumplió con todos los requisitos, que tal así como se celebraba el Pesá en el pasado, donde se agarraba el corderito, se examinaba, se veía si había sido quebrado alguno de sus huesitos, si había tenido enfermedades, si era un animal sano, sin ningún tipo de defecto. Asimismo también Yahoshua fue examinado. ¿Por quién? Por los líderes de la casa de Judá en ese momento. Y lo vemos porque en los evangelios está relatado cómo lo examinaron, le hacían preguntas. Ellos lo examinaron a través de todas las preguntas, las conjeturas, y él solamente se hablaba la verdad. Y ellos sobre la verdad tuvieron que, o sea, tapar los ojos a la verdad y lo mataron y lo crucificaron a él. En 1 Corintios capítulo 5 dice de la siguiente manera, versículos 6-8, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestro Pesá, que es Yahoshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice el versículo 8, preste bien atención a esto. Así que celebremos la fiesta. Él no dice no dejen de celebrar la fiesta. Él dice celebremos la fiesta
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí nos está diciendo Pablo, no, ustedes tienen que celebrar la fiesta. O sea, tienen que hacer lo mismo que Yahoshua le dijo, o sea, no dejes de celebrar, o sea, tienes que hacerlo uno con lo otro. Tienes que cumplir la ley, pero hacerlo con misericordia, con justicia, la verdadera justicia. Y estaba escuchando una conversación en esta semana, no, anoche mismo, donde una hermana decía, es que no es posible que yo haya peleado con mi familia y me monte en el altar del Señor a ministrar. Y tiene toda la razón. O sea, tú no puedes estar bravo con tu hermano y estar ministrando. O sea, eso no se puede hacer. O sea, eso es legalismo. Y eso es lo que abundaba en la casa de Judá cuando Yahoshua llegó. Por eso es que él les decía hipócritas. ¿Ve? O sea, no es uno, es la misma palabra. Yahoshua es la Torá viviente. Juan lo dice en el primer capítulo. Dice, en el principio era la palabra y la palabra se hizo carne. O sea, él mismo andaba. La misma Torá andaba caminando por las calles de Jerusalén, por las calles de Galilea. Cómo los sacerdotes iban a confrontar al creador de la palabra. ¿Quién la interpretaba mejor que Yahoshua? Si él mismo era el que la había creado, el que la había hecho. Entonces, en ese momento, los sacerdotes no tenían ningún tipo de razón contra él para lo que hicieron. Entonces vemos que en los tiempos modernos todavía eso se sigue sucediendo. Hay gente que se monta a los altares, quieren ministrar, pero están en pleitos con sus hermanos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso es legalismo. Entonces nosotros primero debemos limpiarnos y ponernos en paz con nuestro hermano antes de ponernos en paz con el Señor, porque si no el Señor no va a escuchar. Y aquí entonces en 1 Corintios nos lo dicen, así que celebremos la fiesta. Claro que sí hay que celebrarla, dice Pablo. No con la vieja levadura, no es como lo hacían los fariseos anteriormente, ni con esa levadura de malicia, con esa levadura de maldad, sino con panes sin levaduras. O sea, nosotros sin pecado, con sinceridad, con verdad. Cuando la muerte de Yahoshua se consumó, se cumplieron muchas profecías y esa sangre fue rociada literalmente sobre el tabernáculo, dando acceso a la salvación a toda la humanidad. Esto lo vamos a ver en otro video, cómo sucedió esto. Abriendo la puerta a quien quiera participar de ese perdón y alcanzar la misericordia. Antes de Yahoshua, no había acceso a todo el mundo, pero Yahoshua abrió esa puerta. Hoy en día somos ya muchos que continuamos celebrando el Pesá, pero muy pocos con respecto al mundo entero. En realidad somos un pequeño remanente. Pero ahora también celebramos la huida de Babilonia y sus engaños. Estamos huyendo de Babilonia. Hay un pueblo que se está dando cuenta de que hemos sido confundidos, que hemos sido engañados. Y entonces estamos recordando que Yahoshua ha escogido nuestros corazones para habitar por medio de su Rúa y de su Espíritu. O sea, el Señor escogió tu corazón para él habitar. Por eso es que cuando tú celebras Pesá, estás celebrando Pesá en el lugar que Yahoshua escogió. Y quiero decirte que él te escogió a ti. O sea, él vino a morir para hacer templo en ti, para empezar. Y él no puede compartir ese templo con ninguna otra cosa que provenga de afuera, con ninguna cosa que sea mentira. Él necesita estar en un templo que es dedicado solamente a él, que no comparta ningún tipo de prácticas culturales diferentes a lo que él le dio a su pueblo. En Éxodo capítulo 11
Versículo 7, vuelvo a leer, ya lo habíamos leído anteriormente, y dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Él sí hace diferencia entre alguien que es de Israel y alguien que es de Egipto. Y yo no estoy hablando del Israel político, no me malentiendan. Eso es otro asunto, no lo voy a tocar aquí. Estoy hablando del Israel espiritual. Porque él mismo vino al Israel, él vino a su tierra, a su pueblo, y él se topó con lo mismo que hay allá ahorita. Porque no ha cambiado mucho. Y esas mismas personas lo enjuiciaron. Y fueron y lo clavaron en la cruz. Pero él sí hace diferencia entre egipcios y israelitas. Tú puedes ser un israelita. Y es que debemos ser israelitas, pero israelitas espirituales. Debemos entrar en el reino para poder accesar a la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. O sea, eran ajenos para nosotros. Pero ahora, en el Mesías, en Yahoshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces, qué bonito que ahora tú puedas abrazar esa fiesta como ciudadano. Por eso es que la fiesta ahora es para todo el mundo. Pero tú tienes que entrar primeramente en obediencia y aceptar a Yahoshua dentro de tu corazón y aceptarlo a través de el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de tus pecados. En Efesios 2:19 se lee, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los escogidos, de los kadosh, de los santos y miembros de la familia de Elohim. Entonces tú eres ahora parte de la familia, pero tienes que practicar la cultura del reino. Tienes que practicar las fiestas del reino. Él hace diferencia, pero debemos entrar en pacto como verdaderos israelitas. Dime qué practicas y yo te diré quién eres. ¿Qué festividad estás practicando cuando llega la Pascua? ¿Lo que estás practicando está en la palabra? ¿Te has puesto a escudriñar si lo que tú le estás enseñando a tus hijos es verdad o es una mentira? Y no quiero juzgarte con eso, sino sencillamente llamarte a la atención de que yo un día también lo hice. Yo también le mentía a mis hijos y yo llevaba a mi familia por un camino que no era correcto, porque yo creía en todas estas fábulas. Yo creía en todas estas huecas filosofías. ¿Por qué? Porque lo heredé. Lo heredé de mis familiares, lo heredé de mis padres, lo heredé de la cultura donde crecí. Pero Yahweh es bueno. Y Yahweh me alcanzó con su misericordia y me mostró la verdad. Y una de las primeras cosas que yo hice fue dejar de practicar lo que el mundo practica. Me puse a investigar el trasfondo que había en todas estas festividades. Y me di cuenta de que todas estas festividades eran mentiras y que no tenían nada que ver con el diseño original del Creador. Apocalipsis 18, y lo volvemos a leer, lo estoy leyendo creo que en todos los videos, pero hay que leerlo. Apocalipsis 18 dice, después de esto vi a otro ángel descendiendo del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Eso es lo que hay allí, demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esas son las puertas que nosotros estamos abriendo cuando celebramos las festividades que provienen de Babilonia y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino
del furor de su fornicación. Cuando hablamos de fornicación, es fornicación espiritual. O sea, todas las naciones han decidido fornicar con ella, darle la espalda al Creador. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Todo el mundo hace negocio con esas fiestas. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque es que Yahweh sabe que hay pueblo de él metido allí todavía. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Recuerda, Pesaj es estar en protección, es una cobertura, estar bajo la mano poderosa del Creador. Que Yahweh les bendiga.